La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua se sigue profundizando. Cerraron una nueva fundación vinculada a sectores religiosos esta semana. Son más de 3.300 las que se han cerrado ya desde 2018, cuando empezó la parte más álgida de la represión en Nicaragua. Y el emblema de todo este proceso es el obispo Rolando Álvarez, porque siendo alguien de la jerarquía de la Iglesia Católica, que muchas veces prefieren asumir posiciones de no conflicto directo con las autoridades para preservar el cargo que tienen, bueno, él decidió animarse a denunciar los abusos, las violaciones a los derechos humanos, y por eso ha sufrido la persecución del régimen. Fue condenado a 26 años de cárcel y había salido en libertad. Ayer fue por algunas horas, porque ¿qué es lo que le planteó el régimen? Para ser liberado tenés que aceptar el destierro. Lo mismo que hizo con varios presos políticos, con cientos de presos políticos, a los que los liberó solamente con la condición de quitarles no solo la posibilidad de vivir en su país, sino hasta quitarles la ciudadanía, quitarles sus propiedades, prácticamente convertirlos en parias y obligarlos al destierro. Álvarez no aceptó esto y por lo tanto volvió a la cárcel. Para conversar acerca del caso del obispo Álvarez y de toda la crisis que atraviesa la Iglesia Católica por esta persecución en Nicaragua, estamos en comunicación con Marta Molina, que es abogada, defensora de los derechos humanos nicaragüense, que fue forzada justamente al exilio por esa lucha y que ha hecho un informe realmente revelador sobre este tema. Nicaragua, una iglesia perseguida. Marta está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Marta? Bien, gracias por la invitación. ¿Cómo vio, Marta, todo este proceso que se vivió en estas horas con el obispo Álvarez, este ida y vuelta, la salida de la cárcel, el regreso, la posibilidad de una salida del país que el obispo rechazó? En un primer momento yo me sentí feliz porque supuestamente el obispo iba a estar en libertad, porque en Nicaragua en las cárceles se practican más de 38 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y Monseñor Álvarez es demasiado odiado por la dictadura y yo sé que le están practicando algún método de tortura psicológico, no como hacían en el pasado que les arrancaban la uña, sino que psicológico porque la comunidad internacional está más atenta a lo que está sucediendo con él. Pero después de que se dio toda esta información en los medios de comunicación independientes, que ellos tienen buena fuente, el cardenal Leopoldo José Brenes, que es de la Arquidiócesis de Managua, informó que todo había sido una especulación de los medios de comunicación. Hasta la hora no hay una nota formal ni de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que siempre guarda silencio, son ciegos, sordos y mudos, y esto pues es meramente aceptable porque la dictadura ha cometido en contra de la Iglesia Católica más de 529 ataques y ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa en contra de la Iglesia para estar manteniendo este silencio prudencial. Y por otro lado, pues la dictadura tampoco ha informado nada al respecto, pero no dudo que si se haya dado esta negociación, pues el obispo Álvarez nunca iba a salir de Nicaragua a la fuerza, a menos que el Papa Francisco le haya ordenado esa salida. De lo contrario, el obispo no va a salir, no va a dejar a su clero solo ni a su pueblo que está sufriendo tantas desgracias y miseria por parte de la dictadura. Marta, para aquellos que por ahí no siguen tan de cerca todo esto, lo que sucede en Nicaragua, ¿quién es Monseñor Álvarez? ¿Por qué se terminó convirtiendo en un símbolo tan importante y tan peligroso para la dictadura? Bueno, Nicaragua es un territorio que actualmente está dominado por una dictadura en donde no existe división de poder ni institucionalidad. En abril de 2018 se dio una protesta cívica y la Iglesia Católica abrió sus puertas para que
los paramilitares, el ejército y la policía no siguiera asesinando a más jóvenes. Ahí sale también el rol de la Iglesia Católica y de los obispos que siempre han sido frontales en contra de la dictadura, principalmente Monseñor Rolando José Álvarez, Monseñor Silvio y Monseñor Mata, quienes siempre le han dicho la verdad en la cara. O sea, no es que ellos son líderes políticos, porque lo que son es religiosos, sacerdotes, obispos, y esto es lo que le incomoda a la dictadura, que estos obispos le estén hablando con la verdad, y es por eso pues que había una trama para asesinar a Monseñor Silvio Báez, que el Papa le ordenó que saliera de Nicaragua, y actualmente pues la dictadura ha arremetido en contra del obispo Álvarez simplemente por alzar su voz con la verdad y a la luz del Evangelio. Mencionaba antes el papel del episcopado, ahora de lo que la intervención del Papa Francisco en relación a Báez. ¿Cómo está viendo el papel que viene desarrollando la Santa Sede en esta crisis? Bueno, yo creo que y siempre lo he pensado así, que la Santa Sede respeta la autonomía, porque siempre apuestan ellos a la descentralización y deja que la conferencia episcopal de cada territorio actúe. Sin embargo, recientemente el Papa Francisco dio una entrevista a Infobae en que llamó a esta dictadura y la comparó prácticamente con uno de los peores criminales de la historia, que es Adolfo Hitler. Entonces, producto de estas declaraciones, la dictadura cerró relaciones con el Estado Vaticano. Actualmente no hay ningún representante del Estado Vaticano en Nicaragua, pero Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, nunca se ha medido. Les ha llamado a los sacerdotes y al Papa terroristas, mafiosos, criminales, la dictadura perfecta. Entonces, él nunca se mide ni en las palabras y mucho menos en las acciones para perjudicar a la Iglesia Católica y perseguirla. Ahora, ¿cómo está hoy la situación para aquellos sacerdotes que todavía siguen con la posibilidad de estar en libertad, que quizás están viendo con preocupación todo lo que pasa, pero que tampoco quieren exponerse a terminar siguiendo justamente el camino que terminó con la cárcel para tantos o para el exilio para otros? ¿Cómo es su cotidianidad para ellos? Bueno, en este momento todos los sacerdotes del país se encuentran vigilados 24 horas por grupos paramilitares o consejos del poder ciudadano, que son grupos a la dictadura que mantienen informado a la policía. Ellos todos, los sacerdotes, tienen prohibido mencionar el nombre de Monseñor Rolando Álvarez. Ya han habido sacerdotes que lo han mencionado y han sido citados a declarar a la policía, son perseguidos, son amenazados. Entonces está este silencio, pero es que también es algo difícil porque el mismo evangelio que predican los sacerdotes y obispos es un anuncio y una denuncia de todas estas arbitrariedades. Ellos no están explicando en sus homilías algo diferente a lo que dice el evangelio, pero el evangelio los está denunciando a los dictadores. Entonces esto es lo que le molesta y por eso la dictadura lo que busca es acabar por completo con la Iglesia Católica, porque es la única institución que ha quedado en el país, porque Ortega se ha dedicado en todos estos años a desbaratar la democracia y todos los espacios de participación ciudadana, y lo que ha quedado es la Iglesia Católica. O sea, es su principal enemigo. No sé por qué los ve como enemigos, porque no es así. Y está también atacando a las religiosas. Prácticamente todas las religiosas de diferentes nacionalidades han tenido que abandonar el país, unas de manera individual y otras han sido retiradas a medianoche por la policía y autoridades de migración y puestas en las fronteras. Es una persecución que no acaba, todos los días hay eventos en contra de la Iglesia Católica, y creo que la dictadura pues lo que quiere es desaparecer por completo esta institución. ¿Recuerda algún caso de otro país? La verdad que pensando por lo menos en los últimos años, es difícil ver que otro gobierno se haya animado, digamos, a perseguir de forma tan virulenta a una institución tan importante como la Iglesia. No sé si se le viene a la cabeza alguna comparación posible acá. Sí, la única comparación posible que se me viene en este momento es la misma dictadura sandinista en la década de los 80, que hizo prácticamente lo mismo que está haciendo ahora.
con algunos matices y algunas diferencias, porque, ejemplo, en la década de los 80 agarraron a un obispo, a Monseñor Vega, lo subieron en un avión y lo fueron a aventar a Honduras, amenazándolo que lo iban a tirar al mar si seguía diciendo algo. Cerraron espacios de comunicación, también profanaron la misa que llegó a celebrar Juan Pablo II. O sea, si ahorita no le han profanado la misa al Papa, es porque Papa Francisco, porque simplemente no ha llegado. Entonces, lo mismo que están haciendo hoy día la dictadura sandinista y el Daniel Ortega a la cabeza, lo hizo en la década de los 80, siempre Daniel Ortega a la cabeza. Es una réplica casi perfecta de lo que ocurrió en la década de los 80. O sea, se está volviendo a repetir la historia. Marta Molina, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. A ustedes.